Bien, en el anterior video estuvimos viendo los nuevos peldaños que le asignamos a esta nueva escalera que estamos presentando para entender la escalera del yoga del Bhagavad Gita. También adelantamos que vamos a ver cómo se van a llamar cada uno de estos peldaños en los diferentes tipos de yoga. También analizamos lo que no es yoga, qué significa no hacer yoga, que tiene que ver con la ignorancia especialmente de nuestra naturaleza espiritual, y una persona ignorante de la naturaleza espiritual puede actuar de dos modos, como habíamos dicho, en forma obediente, o sea, siguiendo los mandatos de las escrituras, al menos en lo que la piedad se refiere, y la desobediencia, que tiene que ver con los actos obviamente pecaminosos o actos en contra de lo que se recomienda a nivel social, profesional, moral, ético, etc., a nivel religioso. En esta clase entonces vamos a hablar acerca de cómo se entienden los diferentes peldaños que hay en cada yoga y cómo los versos del Bhagavad Gita están más relacionados con este tipo de análisis. Bien, comenzaremos analizando entonces los peldaños del Karma Yoga, que es uno de los yogas más importantes aquí del Bhagavad Gita. Karma Yoga y Bhakti Yoga son hermanas en un sentido, en su forma de practicarlo, porque no tiene que ver con la renuncia al mundo. Así que están muy relacionados, inclusive cuando Srila Prabhupada habla de servicio devocional en el Bhagavad Gita, esa palabra puede traducirse tanto como Karma Yoga como Bhakti Yoga. Entonces en Karma Yoga, el primer peldaño del Karma Yoga en el yoga va a tener que ver con Sakama Karma Yoga. Sakama significa con deseos, o sea, recordemos que el primer peldaño hablaba de una motivación espiritual. Es alguien que hace sus deberes, hace sus ofrendas a la divinidad, sus alimentos, hace sus deberes profesionales como una ofrenda al Señor. Eso es lo que es Karma Yoga. Trata de actuar, digamos, para ofrecerle los resultados al Señor, pero ciertamente que todavía está en el plano del apego, está apegado a resultados que puedan ocurrir en su deber, a prestigio, a ganancia. Puede ser que esté ofreciendo los alimentos al Señor con el ánimo de algún día alcanzar el amor por Dios, o la realización espiritual de conectarse con Dios, pero está apegado a ese tipo de alimentos, y así. Es una persona que tiene una inspiración espiritual para actuar con una meta espiritual en los actos que hace en la vida, pero todavía se encuentra afectada por los apegos materiales, por las condiciones materiales. En cambio, en el siguiente peldaño, el peldaño del conocimiento y el desapego que pueda tener un Karma Yogi, ese Karma Yoga se llama Nishkama Karma Yoga, y es el estado donde uno hace el deber por deber. Ya no le interesan los resultados de la labor, pero aún así, como dice el capítulo 3, sigue desempeñando su deber, ofreciéndole todos los resultados y todo el trabajo al Señor Supremo. Entonces esto es Nishkama Karma Yoga, es un nivel más elevado, y luego cuando dice el Bhagavad Gita, el capítulo 5 al final, que alcanza una situación de Brahman, se le llama Brahmabhuta, la expresión en sánscrito que se utiliza para esa realización espiritual del Karma Yogi, el capítulo 5, en los últimos versos, habla de una experiencia espiritual que tiene, y está también el último verso del capítulo 5 va a hablar de paz espiritual, alcanza la paz, la fórmula de la paz, el Karma Yogi, que es la paz realmente del estado Brahma. Entonces esto es la escalera de yoga. Si el Karma Yogi necesita o quiere profundizar más en perfecciones yógicas, con el Karma Yoga no es suficiente. Tendrá que, para tener por ejemplo vivencias de Paramatma o vivencias de Bhagavan, tendrá que practicar otros procesos. Por ejemplo, tendrá que hacer la meditación del Dhyana Yoga, dedicarse a meditaciones, retirarse en un momento y hacer las meditaciones, o unirse al Bhakti Yoga, que eso es en el caso de que un Karma Yogi haya empezado
su proceso sin Bhakti Yoga, sin cantar Hare Krishna, sino solamente dedicando sus deberes materiales al servicio del Señor. En la conciencia de Krishna eso no existe porque nosotros de entrada practicamos Bhakti Yoga junto con Karma Yoga. Por lo tanto, nuestra práctica en la conciencia de Krishna ya en sí está en la escalera del Bhakti Yoga, a pesar de que utilizamos también el Karma Yoga como una de nuestras prácticas auxiliares. Entonces, esto es con respecto a Karma Yoga. Luego, en Jnana Yoga, vemos que en el peldaño donde dice motivación espiritual con apegos materiales, como el Jnana Yoga tiene que ver con un estado de renuncia, está relacionado más bien con la orden de sannyas, la orden de renuncia, mantener apegos materiales en esa etapa, todavía tener la mente apegada a elementos, a situaciones materiales en esa etapa, y aún así practicar la renuncia, no es bien visto en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 3, texto 6, se llama a esas personas mityachara o farsantes, aquellos que restringen los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos. El Bhagavad Gita no va a apoyar ese tipo de renuncia, ese tipo de entrega a la vida espiritual que implica alguna renuncia de la vida civil, cuando todavía hay apegos materiales. Por lo tanto, como ven aquí en la escalera de yoga, no pusimos ese escalón en Jnana Yoga, sino que para subirse a ese escalón hay que o bien ir por los otros yogas, o por el karma, o por el bhakti, como ven aquí, desde esa cama ir hasta en la parte cuando uno ya tiene algo de conocimiento y desapego, es que realmente puede empezar a practicar la renuncia de la vida civil, de la vida profesional, ¿no? La vida retirada de la vida mundana. Entonces, ahí es donde se practica Jnana Yoga, es más una práctica que es recomendada para gente antiguamente que se retiraba al bosque, es lo que Arjuna proponía en el Bhagavad Gita, o creía que esa era la propuesta que Krishna le tenía para él, por eso la confusión de Arjuna con respecto a veces en algunos capítulos como el 3, el 5, donde pregunta la cuestión sobre qué es mejor, la renuncia o dedicarse a esta guerra pero desapegado de los resultados. Entonces, desde ahí esa pregunta de Arjuna tiene que ver con el Jnana Yoga, es donde pone en debate el Jnana Yoga con el Karma Yoga. Pero Krishna va a decir en el capítulo 5, como ven aquí, que tanto el Jnana Yoga como el Nishkama Karma Yoga están en el mismo nivel. Si ustedes lo ven, aquí en este cuadro, en este grama, van a ver que Nishkama y Karma Yoga están en el mismo nivel y que ambos, dice Krishna, alcanzan el resultado de ambos procesos, que es Brahmabhuta, que es Brahman. En este cuadro se puede ver bien esa declaración de Krishna del capítulo 5. Obviamente que alguien en Jnana Yoga renunciado es más elevado que un Sakami Karma Yogi, alguien que tiene todavía motivaciones materiales, ¿no? O apegos materiales. Pero cuando Krishna lo pone en la misma categoría al Karma Yogi y al Jnana Yogi, es porque el Karma Yogi ya había alcanzado un estado de Nishkama, de estar desapegado y con un buen conocimiento. En ese estado se puede comparar los dos procesos como estando en el mismo peldaño, y eso es lo que hace Krishna en el capítulo 5. El Jnana Yogi lo mismo, para alcanzar la vivencia Paramatma va a necesitar entonces practicar el Astanga Yoga o dedicarse al Bhakti Yoga para tener más vivencias del absoluto. Con respecto a Dhyana Yoga tenemos lo mismo, una persona con apegos materiales no va a tener éxito de dedicarse al Dhyana Yoga, de renunciar a la vida civil, de irse a la montaña en solitario a practicar el yoga. Es algo no recomendado, ya que con apegos materiales la práctica yógica no va a dar resultado, a menos la práctica del Dhyana Yoga. Se necesita ya estar apartado y desapegado,
Por lo tanto, nosotros comenzamos, este Dhyana Yoga se comienza del peldaño obviamente del conocimiento y del desapego. Y Krishna va a nombrar en el Bhagavad Gita como 2 etapas de este Ashtanga Yoga. En uno de los versos dice, cuando la actividad es el medio, cuando hay que hacer cosas, eso se llama Yoga Rurukshu, es decir, cuando el trabajo es el medio para ir avanzando. Pero cuando se avanza un peldaño más, cuando uno ya está establecido en el ser y en la meditación, entonces Krishna dice, cuando el cese de las actividades es el medio, y eso es llamado Yogaruda, entonces en ese momento se dejan de hacer actividades y solamente se concentra en la naturaleza espiritual, hasta que si se sigue concentrando, se siguen los procesos de dharana, dhyana y luego samadhi, que es la perfección, digamos, que alcanza un Ashtanga yogi, un dhyana yogi, se llega a vivenciar Paramatma. Ahora bien, para tener relación personal con Paramatma, en ese estado, esa vivencia del yogi, en ese estado, es la vivencia donde uno se puede tener el darshan, digamos, de esa luz, de ese origen de la luz divina, que es la superalma, pero no necesariamente tiene la relación personal, sino ha cultivado anteriormente elementos del bhakti que habilitan o fundamentan una relación personal, devocional, con ese objeto divino, con ese sujeto divino, con esa divinidad. En ese sentido, si el Dhyana Yogi no ha practicado Bhakti, lo deberá hacer. Krishna dice en el Bhagavad Gita que de entre todos los yogis, aquel que me presta un servicio devocional y que tiene una gran fe en mí, es el más elevado de todos. Por eso que en esta parte, el yogi puede llegar a tener vivencia Bhagavan o obtener prema, si se dedica a la práctica de Bhakti Yoga. Obviamente que cuando Krishna dice el yogi más elevado es aquel que me presta servicio devocional, está hablando de que el yoga, el Bhakti Yoga, habilita, permite a tener la experiencia más elevada del yoga, que es la vivencia Bhagavan. Por eso es más elevado. Eso no significa que alguien que está recién comenzando el Bhakti Yoga ya es superior a alguien que ha alcanzado Samadhi en Dhyana Yoga. Como ven acá, la escalera del yoga nos va a decir en este cuadro que no es el yoga lo que te hace superior, sino el yoga que hace, la práctica de yoga, sino tu nivel de conciencia. Aún así, nosotros vemos que hay ciertos yogas que te habilitan a llegar a estados más elevados que otros yogas. Eso es la importancia de los diferentes yogas en sí. No es que todos los yogas te llevan al mismo lugar, te llevan al mismo lugar, pero no al punto más alto. Es como si en un edificio hubiera diferentes ascensores y algunos llegan al piso 10º, pero otros no llegan al piso 10º, sino llegan al piso 9º. Todos suben a través de todos los pisos y te permiten subir, pero solamente algunos te llevan a unos pisos determinados. Así nosotros tenemos que Bhakti es el único que puede habilitar a tener la experiencia Bhagavan, la experiencia Prema. No se puede lograr eso con otros yogas, pero sí los otros yogas ayudan a llegar a ir subiendo en esta escalera del yoga. Bien, entonces aquí tenemos un panorama de qué se trata esta escalera, esta propuesta de escalera que tenemos, propuesta de diagrama. En el Bhakti, como vemos aquí, estos términos que vemos aquí de los primeros peldaños del Bhakti, lo vamos a ver más en el néctar de la devoción o en el Bhakti de Rasamrita Sindhu, cuando Rupa Goswami, Srila Prabhupada, con las explicaciones de Srila Prabhupada, nos van dando detalles de cómo se va progresando en las prácticas del Bhakti, donde se comienza con Vaidhi Bhakti, Vaidhi Sadhana Bhakti, que tiene que ver con seguir las reglas y regulaciones, que es lo que hacemos
en la conciencia de Krishna, para ir elevándonos en el Vaidhi al punto de desapego. Al principio empezamos a practicar Vaidhi con apegos materiales, luego el Bhakti lo que tiene que podemos practicarlo de entrada, aún con apegos materiales, pero si queremos hacerlo como Rupa Goswami dice, el Bhakti puro, debe ser de entrada con una motivación pura. Anya Vilashita Shunyan, dice Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que tiene que ver sin otra motivación más que servir a Krishna. A pesar de que puede ser que haya todavía deseos, la motivación integral, lo más importante, es que queramos servir a Krishna y por lo tanto eso nos va a llevar a la meta más elevada. Bien, con esto entonces terminamos la explicación, o al menos la presentación de esta escalera, como decimos, esta propuesta de escalera. Esperamos que puedan dejar sus comentarios acerca de esta escalera. En los próximos videos vamos a dar algunas ideas de cómo los versos del Bhagavad Gita, especialmente de los capítulos 1 al 6, 7, 8, 9, se acomodan en esta escalera y nos permiten un entendimiento de la gradualidad en que Krishna nos va presentando las diferentes propuestas yógicas en esos capítulos. Bien, pero todo eso en el siguiente video. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hare Krishna. Krishna, hey, Krishna, 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 hey, Krishna, 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 Krishna.